Bien, pues otro de los temas que sin duda se ha llevado todos los titulares, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ha sido el abatimiento de este narcotraficante conocido como El Mencho. Para esto me permito compartirles una columna de Omar Cepeda que me pareció bastante adecuada para entender un poco el contexto de los errores que se dieron en la comunicación de este gran abatimiento. El pasado domingo vivimos uno de los días de mayor impacto mediático en México por la captura y después abatimiento del Mencho. Las redes sociales explotaron desde la mañana y el hashtag Jalisco ya era tendencia desde las 9:30 am, porque comenzaron a circular videos violentos desde diversos puntos del estado que gobierna el emecista Pablo Lemus. Poco después de las 11 de la mañana, diversos medios de información comenzaron a confirmar la caída del narcotraficante más poderoso de México y de una de las organizaciones criminales más fuertes del mundo, el Cartel Jalisco Nueva Generación, una empresa delictiva que para muchos de sus miembros portar las siglas es todo un orgullo. El gobierno federal, por su parte, guardaba silencio. Ante el impacto de los hechos, las cadenas informativas de radio, televisión e internet comenzaron a abrir transmisiones especiales para narrar algo no antes visto. Paralelamente, videos cortos sobre la violencia se retransmitían millones de veces por WhatsApp y redes sociales. De esta forma, en pocos minutos, la sociedad mexicana se fue inundando de imágenes de alto impacto de ciudades vacías, autos y gasolineras incendiadas, carreteras tomadas y aeropuertos en caos. Todo ello generó una gran incertidumbre y preocupante zozobra en todo el país. El mundo comenzó a mirar lo que sucedía en México. Líneas de autobuses y aéreas comenzaron a suspender corridas y vuelos. Se dio a conocer que el epicentro de la captura del Mencho fue el pueblo mágico de Tapalpa, donde fue acorralado. Sin embargo, las imágenes que se viralizaron a nivel nacional e internacional fueron aquellas que impactaron el centro turístico de Puerto Vallarta y la ciudad próximamente sede mundialista de Guadalajara. Al mediodía ya era un hervidero informativo, los medios globales comenzaron a sumarse a transmisiones, enlaces, corresponsales y buscar información fidedigna que aclarara lo que se estaba viendo. La especulación y mercachifles construyeron falsas narrativas y noticias, todo ello debido a la falta de información oficial. Personas con familiares y amigos que se encontraban en las principales zonas afectadas comenzaron a reportar, a avisar y a circular audios de voz en alerta. Es decir, se construyeron de manera espontánea múltiples caminos informativos para bien y para mal. El mutismo del gobierno ya estaba rebasado con información disparatada. La idea que se estaba imponiendo en la colectividad nacional y mundial era por un lado la buena noticia de la caída del narcotraficante más buscado y por el otro la mala noticia de observar el poderío de su organización criminal para infundir miedo en ciudades completas. El vacío informativo oficial desde las oficinas de comunicación de los 3 niveles de gobierno falló completamente al no haber coordinación adecuada sobre lo que iba sucediendo. Esperarse hasta el lunes en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum permitió que se saliera de control y lideraran la expectativa, el morbo y el ecosistema de las redes sociales. Gracias a su inmediatez, los hechos cobraron dimensiones insospechadas.
Todavía ayer martes seguía siendo tendencia el hashtag Mencho, Jalisco, cartel Jalisco Nueva Generación y muchas preguntas en el aire. ¿Qué sigue? Paralelamente, gobernadores, instituciones educativas públicas y privadas, bancarias, empresas de transporte o de deporte, comenzaron a difundir sus propias acciones y medidas a partir de lo que ellos iban apreciando, pero sobre todo suponiendo. El caos iba en aumento. Mientras la presidenta Sheinbaum estaba de gira por Coahuila, en 22 estados se vivían actos de violencia de diversas magnitudes. Por fortuna no hubo civiles muertos, lo cual fue otra buena noticia. No obstante, sí 25 fallecidos de las Fuerzas Armadas mexicanas. Para ese momento, mientras la presidenta quería demostrar normalidad en México, las redes sociales rebasaban su realidad. El gobierno decidió minimizar la compleja realidad y no aceptar que se está teniendo que cambiar la estrategia de seguridad, que Estados Unidos está presionando y condicionando a México para combatir al narco, pero también la impunidad y muchos otros aspectos de importancia dentro de la relación bilateral. La comunicación tiene que cambiar de formas y estructuras, ya que la realidad no está empatando con la forma de gobernar. Se está abriendo un fuerte debate nacional e internacional sobre si México debe recibir los Juegos del Mundial de Fútbol. No bastarán los mensajes desde la mañanera para dejar tranquilos a los organizadores, selecciones y fanáticos que quieran visitar nuestro país. Los equipos de información de los gobiernos federal y estatales deben construir a partir de ya que México albergará un gran evento deportivo con bases reales y fuera del guión al cual están acostumbrados a comunicar. Bien, en este tema en específico sobre lo que fue el abatimiento de este narcotraficante, el día de antier les pusimos por ahí un video donde a través de un estudio presentado por la UNAM se detalla toda la estructura criminal del cartel Jalisco Nueva Generación, asimismo la historia de este personaje y de cómo realmente, si bien su participación en el crimen es desde niño, pero realmente en los últimos 15 años tuvo un crecimiento prácticamente abismal, convirtiendo al cartel Jalisco Nueva Generación en el cartel más peligroso, en el cartel más exitoso, si cabe la palabra, en todo el mundo. Pues bien, después de esta pequeña ráfaga de noticias y antes de concluir, me gustaría que le diéramos una vuelta a las redes sociales precisamente, pues para ver qué otras noticias están sucediendo y de qué se está hablando en este momento. Bien, dice la periodista Azucena Uresti, así la sesión de la Suprema... Perdón, me movió por acá. Aquí está el cursor ya. Los ministros viajaron a Tenajapa, Chiapas, donde la gente espera en banquetas tras no alcanzar lugar. El Pleno aborda temas relacionados con autonomía indígena y facultades estatales. Uno de los problemas de esta nueva corte es que se han dedicado mucho más a hacer política que a realmente cumplir con su labor jurisdiccional, lo cual hemos venido observando sesión tras sesión. Dice por acá Juan Ortiz. Juan Ortiz es este periodista, suele dar un excelente seguimiento a los temas legislativos. Dice, no voy a contestar eso ahorita, yo vengo a un evento precioso. Rocío Nale, refiriéndose hacia la violencia, la gobernadora de Veracruz. Rocío Nale García acudió al Congreso local, fue para entregar la medalla a Adolfo Ruiz Cortines, a la atleta paralímpica María Luisa Baranda,
pero se negó a responder preguntas sobre la inseguridad del Estado. No voy a contestar a eso ahorita, yo vengo a un evento precioso. En días recientes hubo bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la zona centro y norte de Veracruz. También se reporta un trailero desaparecido tras esos hechos. Y ayer aparecieron narcomantas en Tuxpan con amenazas contra el jefe de la policía municipal y del propio alcalde. La mandataria señaló que la fiscalía debe de informar sobre esos temas y pidió no distraer el evento con preguntas de seguridad. Pues bueno, esta es la indolencia de nuestros políticos. Déjenme ver si se alcanza a escuchar aquí, podérselos poner. Vamos a darle su espacio. No le voy a contestar eso, porque si no, yo vengo a un evento precioso de una mujer veracruzana ejemplar. Vamos a darle su espacio a ella. Gracias. Ya se ha vuelto una costumbre en nuestro país donde los responsables de garantizar la seguridad, los políticos en el poder, pues ya difícilmente responden, salvo que sea algún periodista cómodo. Dice por acá el doctor Galeb Krem, que por cierto se lo recomiendo mucho, especialista en seguridad, que tiene el reporte Krem con Luis Chaparro y que tiene distintos contenidos académicos que valen mucho la pena. Por ahí hay una publicación académica sobre el tema de los llamados UFOs, de los objetos voladores no identificados, pero desde la perspectiva de seguridad. Ahí lo publicó en sus redes a propósito de esta supuesta liberación de documentos que anunció Donald Trump. Dice: excelentísimo señor subsecretario, no manipule la narrativa. La desinformación no surge en el vacío, surge cuando el gobierno guarda silencio. Si durante horas no hubo información clara, verificable y oportuna para la ciudadanía mexicana, el vacío informativo lo llenan rumores. Eso no es campaña de miedo, es consecuencia directa de una estrategia de comunicación deficiente. La responsabilidad primaria de informar recae en el Estado. Incluso la propia presidenta fue cuestionada dentro de su vehículo sin contar con información completa y precisa. Ese momento evidenció descoordinación interna. Si la jefa del Estado Ejecutivo no tenía claridad plena en ese instante, ¿cómo pretende el gobierno exigir que la ciudadanía la tenga? No es serio culpar a redes sociales cuando la información oficial llegó tarde. La transparencia inmediata no es opcional, es un operativo de alto impacto nacional, es una obligación democrática. La confianza pública no se impone citando cuentas institucionales, se construye con oportunidad, coherencia y control de daños desde el primer minuto. Su tuit denota subjetividad, manipulación de información y una franca sobrevaloración de sus credenciales y capacidades. Lo suyo es la fina cata de cacahuates. Le dejo evidencia a falta de cacahuates. Vamos a ver si viene el tuit al que hace referencia. Sí, dice por acá. Se refiere en contestación a este tuit que dice: distintos medios como AP, The New York Times, Reuters, entre otros, informaron que a raíz del operativo de nuestras Fuerzas Armadas en Jalisco se detectó un gran número de publicaciones falsas en redes sociales con el propósito de desinformar y generar miedo. Ante estas situaciones son de gran relevancia fuentes confiables como el Gabinete de Seguridad y la Embajada de México. En momentos retadores hay que informarse a través de cuentas oficiales y canales institucionales.
Pues bien, aquí a lo que hace muy bien la referencia el doctor Crame es justamente no podemos quedarnos horas a especular, horas a esperar que el gobierno nos dé información veraz, información verificada, cuando el gobierno guarda silencio ante un operativo como lo fue el abatimiento del principal narcotraficante. Es lógico que van a salir versiones, especulaciones, es lógico que las personas que presenciaron los más de 252 bloqueos en 20 estados distintos, pues iban a compartir su información y con lo cual obviamente se iba a generar zozobra. Mientras tanto, el gobierno seguía guardando silencio. Bueno, pues aquí en Noroña, pues vamos a intentar darle por acá. Reforma electoral. Luisa María Alcalde reta a líderes del PAN, MC y PRI. ¿Estás o no de acuerdo en que no seas tú como dirigente el que determine las listas y que sean los votantes? El mensaje de Morena a Jorge Romero, a Lito Moreno y a Maínez. Pues hay una primera precisión: más que retar a los opositores del PRI, del PAN o del MC, se lo debería de preguntar al Verde Ecologista y al Partido del Trabajo, quienes son parte del gobierno, parte de esta alianza insana que ha llegado al gobierno y que abiertamente se han manifestado en contra de esta reforma electoral. Por ahí el día de ayer Francisco nos preguntaba si haríamos un video especial sobre lo que ya se conoce de la reforma electoral. Les adelanto, ya estoy preparando un video con lo que se conoce hasta ahorita. Aquí quiero ser muy puntual. La información sobre la reforma electoral, sobre el texto que va a conllevar la iniciativa presidencial a presentarse la próxima semana, todavía no es pública, únicamente lo conocen los legisladores del oficialismo, de Morena, del Verde y del PT. Por su parte, la presidenta de la República presentó un PowerPoint con unas cuantas imágenes, con lo cual busca justificar. Sin embargo, el diablo está en los detalles y más en una reforma como esta, una reforma electoral que proviene del propio partido en el poder, no así de la oposición, no así de la ciudadanía. Por lo general, cuando se presentan reformas de este tipo, no suelen hablar o no suelen presumir un fragmento que es la parte que suele ser positiva, pero insisto, el diablo está en los detalles. Ya en su momento habrá que hacer un análisis mucho más a conciencia, también cuando sea la sesión, si el tiempo lo permite, si el trabajo lo permite. Me gustaría poderla retransmitir para que la estuviéramos comentando en vivo, así como lo hicimos con la reforma laboral. Si el tiempo nos da, que créanme que ya se me hizo un poco tarde el día de hoy, estaré subiendo lo que se sabe hasta ahorita de la reforma electoral, y si no, pues en los próximos días, o ya esperar a tener el resultado final, la propuesta final. Dice Arturo Villegas, la Suprema Corte de Justicia del Acordeón o del Bienestar sesiona por primera vez fuera de su recinto oficial. Lo hacen en Tenejapa, Chiapas, vestidos como si fueran a tomar ayahuasca en algún ritual pagano y no a ejercer la máxima responsabilidad constitucional del país. Los recibe una multitud mayoritariamente acarreada, donde probablemente pocos saben para qué sirve la Suprema Corte o cuál es la función real del Poder Judicial. Y por cierto, el Pleno decidió abordar la llamada autonomía indígena. Sí, esa autonomía de los usos y costumbres que en la práctica ha permitido que asambleas comunitarias despojen a personas de sus tierras y animales, o que se toleren prácticas donde menores terminan siendo intercambiados por ganado bajo amparo de las tradiciones.
la degradación de la Suprema Corte en su máxima expresión. Jamás pensé ver algo tan bochornoso por parte del máximo órgano constitucional. Y a ver, vamos a ver una de las imágenes. Bueno, es que sí es ridículo. A ver. Para empezar, esta señora que aparece es ministra, ministra queda muy grande el título, Lenia Batres. Solo para que lo imaginemos, ella es hermana de Martí Batres, prácticamente toda su familia está dentro de gobierno. Ella fue diputada justamente por el partido en el poder, ella capitalina como muchos de los ministros, y pues bueno, se disfrazan de indígenas para buscar generar empatía. Realmente triste en lo que se ha vuelto la Suprema Corte, y más allá de este tipo de shows, pues sesión tras sesión hemos visto cómo de forma ignorante ni siquiera saben lo que están votando, sobre todo específicamente el caso de Lenia Batres. Bien, pues vamos a continuar por acá. Dice Manuel López San Martín, en voz de Ricardo Monreal, dice: no habrá fast track en la reforma electoral, esta vez Morena se lo tomará con calma porque no tiene los votos del PT ni del Verde. Vamos a ver qué dice Monreal. Monreal es el coordinador de los diputados del oficialismo de Morena. Estoy en eso, desde ayer estoy conversando, pero realmente hasta en tanto se formalice la iniciativa que ya la presidenta hoy anunció, que lo más probable es que llegue a la Cámara de Diputados. Aquí la vamos a recibir, vamos a procesarla, vamos a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión. Entonces, una vez que llegue, vamos a iniciar todo el proceso formal, sin actuar fast track, sin vía rápida, sin acelere legislativo, dándole el tiempo a la reflexión y a la discusión racional y seria de esta iniciativa que presente la presidenta. A ver, aquí sí quiero comentar algo, ¿no? Hay un cinismo muy grande por parte del oficialismo, el hecho de que se presuma de que esta reforma no irá a fast track justamente porque aún no tienen los votos de sus propios aliados. Las reformas constitucionales de mayor importancia y trascendencia, como lo fue la reforma judicial o la militarización del país, prácticamente las hicieron en 2 días. Procesos legislativos que en teoría deben de durar 2-3 semanas de análisis, de discusión, de debate, pues bueno, los legisladores morenistas oficialistas ni siquiera leían lo que votaban, iban, levantaban la manita, y de esa manera se ha reformado nuestra Constitución. Eso ha sido un común denominador. No es que celebremos el que esta no sea fast track, es que sabemos que no será fast track justamente por no tener los votos. Bien, aquí hay un análisis que dice: estos son los votos que le faltan a Morena para aprobar la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. 81 diputados, 19 senadores, y nos comparten la siguiente imagen, la cual dice mayoría calificada, son 334 de 500 escaños. Morena tiene 253, de los cuales hay 62 para el Partido Verde, 49 para el Partido del Trabajo, que son los 81 que le faltara. Morena necesita 19 votos adicionales para la mayoría calificada en el Senado, teniendo ellos 67 escaños. Le faltarían 14 del Partido Verde, le faltarían 6 del Partido del Trabajo, de lo cual, por cierto, en lo que respecta al Partido Verde, ya el senador Melgar se ha pronunciado en reiteradas veces en que van a votar en contra, al menos
la mitad de los senadores del Partido Verde, con lo cual, de confirmarse, pues esta reforma fracasaría y sería la primera gran derrota para el oficialismo en los últimos 7 años. Bien, Ignacio Gómez Villaseñor, otro periodista que vale mucho la pena seguir, dice: importante, Infodemia ya no puede decir que mis tweets son falsos sin presentar evidencia técnica. Un juez me concedió una suspensión provisional y ordenó al gobierno federal, entre las dependencias señaladas, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, responsable de la operación de Infodemia, abstenerse de inmediato de emitir comunicaciones que inhiban, estigmaticen o criminalicen mi labor periodística. De acuerdo con la propia resolución judicial, la utilización de sellos y señalamientos categóricos de falsedad respecto del trabajo del quejoso, sin que se desprenda un procedimiento técnico transparente que sustente tales afirmaciones, puede trascender el ámbito del debate público y generar un efecto de descalificación. Dice: en términos sencillos, se trata de lo señalado desde el inicio del problema radica en que de manera unilateral y sin presentar evidencia, Infodemia suele calificar como falsas aquellas publicaciones que afecten la imagen del gobierno. En mi caso específico existen antecedentes claros, contenidos míos fueron etiquetados como falsos y tiempo después terminaron siendo reconocidos como verídicos en documentos oficiales como el Plan Nacional de Ciberseguridad, que reconoce el ataque sistemático a la SEP de 2025, pese a que la misma Secretaría calificó mi información como falsa. Este periodista, Ignacio Gómez Villaseñor, me parece que en todo el país es el periodista más especializado en temas de ciberataques, de ciberseguridad. Ha reportado de manera constante los distintos ataques, o más bien ciberataques, a instituciones de gobierno, el robo de datos, los hackeos, y una y otra vez el gobierno primeramente lo tacha de que son mentiras, de que son falsedades, aunque al tiempo pues se termina demostrando que quien miente es el gobierno y el periodista es quien tiene la razón. Por otro lado, esta cuenta de Infodemia Mex es una cuenta que pertenece al gobierno, es una cuenta que se utiliza para demeritar el trabajo de cualquier periodista crítico, de cualquier periodista que se atreva a señalar directamente al gobierno. Pues bien, Carla Estrella, para quienes no lo ubiquen, es aquella ciudadana ama de casa que fue obligada a disculparse por un mes, que fue obligada a presentar cursos de violencia política de género, que fue obligada a disculparse hacia una diputada del oficialismo por señalar lo obvio. ¿Cuál era lo obvio? Que se movieron las listas de plurinominales para entregarle un espacio a quien es esposa de uno de los líderes más prominentes de Morena, el conocido como Gutierritos. Y esta diputada, Carla, no me acuerdo su apellido, pero Carla Diana no sé qué, la vamos a llamar dato protegido porque al final ni siquiera permitió que las disculpas llevaran su nombre. Dice lo siguiente: gana 92,416 pesos al mes, ¿de dónde piensa sacar 2.5 millones para la apuesta? ¿De su bolsa o del gobierno de Campeche? Esto referencia a un tuit de Laida Sansores que dice: te apuesto 2,5 millones López Dóriga si me compruebas que hubo 700 cámaras acá. Ese dinero lo usaremos para la creación del centro de autismo. Bien, esta señora Laida Sansores es una de las peores gobernadoras que hemos visto. Ella implementó la figura que se conoce como censor judicial,
Esto bajo la figura de la violencia política de género, con la cual antes de hacer una publicación sobre su gobierno, sobre su persona, tiene que haber un censor judicial que apruebe la publicación. Tan solo hace unos días, en pleno carnaval, vimos cómo fue detenida una persona por utilizar una botarga en referencia a su sobrino, quien funge como operador político, y de forma muy violenta, pues esta persona fue detenida y fue llevada a prisión. Bien, comenta por acá Matt, la conspiración fue mucho peor de lo que creíamos. Los medios mexicanos siguen callados, pues están en nómina también. Híjole, si hacemos una revisión de la nómina que reciben los medios, inclusive los medios que parecieran más críticos al gobierno, créanme que se van para atrás. Es complicado poder hacer el ejercicio total de sumar lo que se le paga a los medios de comunicación, porque no solamente es a través de comunicación social. Cada dependencia de gobierno tiene una partida particular para pagar a medios, pero no solamente es gobierno federal. Estamos hablando que cada municipio, que cada gubernatura, que cada autónomo, que cada paraestatal tiene un presupuesto dirigido hacia medios de comunicación. Por lo tanto, pues resulta casi imposible poder tener una contabilidad real de todo el dinero que paga el gobierno para hacerse propaganda a sí mismo. Una disculpa. Dice Grecia Quirós, para quien no la recuerde, ella es la viuda de Carlos Manso, este alcalde de Uruapan que fue asesinado hace unos meses. Ella fue elegida para suplir a su esposo. Ella se encuentra pues en una situación muy grave, no solamente por la violencia de Uruapan, sino por una serie de señalamientos que algunos personajes le han hecho, como es el caso de Gerardo Fernández Noroña. Dice: no voy a bajar la cabeza, no voy a bajar la guardia, así sigan los ataques de desprestigio en mi contra, estamos más fuertes y unidos que nunca. Vamos a escucharla. Que me toca encabezar los entendidos, porque muchos han dicho que me han abierto las puertas el PAN, el PRI, el PRD, Morena. Yo doy las gracias ante todo a los partidos políticos que han hecho esta apertura para el movimiento independiente del sombrero. Sin embargo, dejar claro que la línea que hemos venido, que nuestro presidente encabezó este movimiento, nosotros vamos a seguir bajo esa línea independiente, vamos a seguir caminando en esa línea sin tratar de distraernos en otras cosas que sobre todo en este momento no son los tiempos. Yo les he dicho, déjenme trabajar en beneficio de Uruapan. Voy llegando ante una situación totalmente desagradable. No estoy aquí por gusto, no estoy aquí porque sea de mi agrado, estoy aquí por una injusticia que se cometió, que me toca encabezar esto, que lo hago con mucho orgullo, que lo hago con mucha dignidad y que no voy a bajar la cabeza y no voy a bajar la guardia, así sigan los ataques de desprestigio en mi contra y así quieran seguir desprestigiar este movimiento. No lo van a lograr porque estamos más fuertes y más unidos que nunca. Una situación muy compleja la que atraviesa Grecia Quirós. Obviamente lo más importante por el asesinato de su esposo, por ella haber tenido que asumir la presidencia municipal de uno de los municipios más complejos, en uno de los estados más complejos, pero sobre todo por el abandono institucional y los ataques recurrentes por parte de la clase política. Grecia Quirós se ha convertido en una figura central, sobre todo al no tener un partido político. Ellos llegan por la vía independiente con este movimiento que se conoció o se conoce como el movimiento del sombrero, y ante un hartazgo generalizado de la sociedad hacia la clase política, Grecia Quirós comienza a sonar bastante fuerte para ser candidata a gobernadora para el próximo año, razón por la cual se ha visto víctima de una serie de ataques por parte de la clase política gobernante. Por otro lado,
Hay que recordar que tanto Carlos Manzo, antes de ser asesinado, señaló directamente a distintos políticos, específicamente al gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, a Leonel Godoy, diputado federal, y a otro senador que es Morón, si no me falla la memoria. Lo señaló directamente por sus vínculos con el narcotráfico y decía que si algo le pasaba, pues que investigaran primeramente a estos personajes. Sin embargo, el gobierno, a casi un año del asesinato, ni siquiera ha abierto una investigación contra estos personajes, ni siquiera los ha citado a declarar. La propia Grecia Quirós hace unos días fue a presentar denuncias en contra de estos personajes, solicitando que se les llame a comparecer, que se les investigue, pero sobre todo que se esclarezca los hechos de uno de los asesinatos políticos que más impacto tuvo en nuestro país. Bien, nos comenta Luquio, el problema de la financiación de los medios lo padece hasta Estados Unidos, porque ya los medios no son rentables, y no lo son porque ya no facturan publicidad, que migró a las redes sociales. Es muy difícil ejercer el periodismo sin ingresos. No sé cuál es la solución, pero hay que tener en cuenta todos los factores. Totalmente de acuerdo, Luquio. Tengo el gusto, el placer de conocer a varios periodistas. La situación que viven los medios tradicionales es crítica. De hecho, ya muchos periodistas lo que han hecho es migrar a redes sociales, y que por cierto les suele ir mucho mejor. Continuar por acá, dice: Noroña acusa dedicatoria personal a la reforma electoral. Fuentes de Político MX revelan que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, habría manifestado en privado su inconformidad con la reforma electoral presentada desde Palacio Nacional. El malestar del legislador radica en que la iniciativa contempla la prohibición de la reelección y modifica los mecanismos de asignación de representación proporcional. Según su entorno, el senador interpreta estos cambios como una dedicatoria personal que limitaría su permanencia en el Congreso de la Unión, aunque públicamente ha señalado que las nuevas reglas no afectarían su carrera política, dado que tiene todavía aspiraciones presidenciales rumbo a 2030. Personas cercanas aseguran que ya externó su descontento en círculos privados. El proyecto plantea que los 200 diputados plurinominales sean electos de manera directa, lo que reduciría la posibilidad de que perfiles consoliden un escaño mediante listas partidistas. Este es uno de los personajes más aberrantes de la política nacional, lo cual no es poca cosa, y como suele hacer en un tema tan importante, en un tema con muchas aristas, pues lo habla como si el centro del universo fuera él, como si la víctima fuera él, y como si la reforma estuviera dedicada a su persona y no a la concentración del poder. Bien, dice Fernanda Familiar, hoy nuevamente hubo amenaza de bomba, ahora en Ciudad Judicial. Ayer fue en el edificio del Poder Judicial de la Federación en Insurgentes. Según autoridades, alrededor de 600 personas fueron desalojadas. Quiero creer que esto poco o nada tiene que ver con los hechos violentos. Sin embargo, pues cada vez vemos más este tipo de cosas. Jorge García Orozco, de la narconómina que publica hoy El Universal: mientras las narcoseries y corridos hacen promesas de carros, dinero y lujo, los pistoleros y comandantes ganando 4 a 7 mil pesos. Muchos de ellos forzados y ya no se pueden salir. El horror. Esto se dio a conocer por la mañana. Aparentemente, ahora que se da este operativo con el Mencho, pues esto es básicamente los pagos. Esta es la lista
de raya, acá la llaman la lista de muchachos, y simplemente para dimensionarlo, a los pistoleros les pagan 4,000 pesos, a los comandantes les pagan de 7,000, 6,000 y algunos 4,000 pesos. Para aquellos que crean que se hacen ricos trabajando para el narco, pues no, en lo absoluto. Esto estuvo circulando el día de hoy en los distintos noticieros, que es parte de lo que se encontraría y decomisaría con estos operativos. Bien, dice MX, situación de riesgo en Matamoros, reportan fuerte operativo militar en el ejido Sandoval desde las 6 de la mañana. El ejército mantiene cerrados accesos y se reporta apoyo aéreo por helicóptero. El gobierno municipal pide a la población extremar precauciones. Y vamos a ver la imagen. A ver, y aquí sí quiero señalar algo positivo del gobierno. Sé que es preocupante, sé que es aterrador, sobre todo cuando estas situaciones se dan en los lugares donde uno vive, pero da gusto que por fin, ya sea por la presión de Donald Trump o ya sea por lo que sea, diría el clásico, haya sido como haya sido, da gusto ver que el gobierno por fin está actuando en contra del narcotráfico. Este tipo de operativos teníamos años que no se veían, al menos no en el sexenio pasado, el sexenio de los abrazos. Dice Matt, falta la nómina y más información que estaba en las computadoras del Mencho, que está en manos de Estados Unidos, sí, y falta la nómina más importante, que es la de los políticos, que es la que sí vale la pena. Max Kaiser dice, más de 180,000 personas firmamos una iniciativa ciudadana para proponer la reforma electoral que México necesita. En esta tabla puedes ver la farsa de reforma que propone Sheinbaum. No contempla uno solo de los puntos que propusimos y así la rechazamos completa. ¿Qué es lo que proponían estos ciudadanos? Dice presupuesto justo para organizar elecciones, garantizar estructura del INE y OPLES, fórmula de financiamiento equitativo, distribución equitativa en tiempos de radio y televisión, protección a la libertad de expresión, prohibición de actos anticipados de campaña, prohibición de uso de programas sociales con fines electorales, nulidad de elección cuando se compruebe la participación del crimen organizado, eliminar la sobrerepresentación en el Congreso y prohibición del chapulineo. Pues prácticamente son propuestas que todos los ciudadanos han manifestado en distintas ocasiones, pero obviamente ninguna de estas propuestas termina por favorecer al oficialismo. Bien, dice Ernesto de la Guerra, quien quiera apoyar bien, señalando la declaración de Claudia Sheinbaum de hoy de la mañana. Respuesta, hay 111 diputaciones de tus dos socios que no van a apoyar, 62 del Verde, 49 del PT. Hay 253 que deben aprobar sin leer. Dijo el que se cree dueño de San Lázaro, Pitágoras no se equivoca. 253 no es igual a 334 y nos pone la imagen de Paulo Gómez. Paulo Gómez fue la persona designada por Claudia Sheinbaum para encabezar lo que en teoría serían mesas de trabajo para formular este proyecto de reforma electoral, lo cual a quienes lo siguieron, quienes lo seguimos, pues vimos que fue claramente una burda simulación donde únicamente se le daba los micrófonos a afines o a aquellas personas que tenían algo realmente que proponer. En ningún momento se les tomó en cuenta. Bien, la senadora Claudia Anaya dice no vayan a compartir, ya ven que los de Morena les molesta que lo retraten, y nos pone un cartón político sobre la ley Maduro, que es la manera que coloquialmente se le está llamando a esta reforma electoral.
Nos dice Matt, Paulo Gómez, el traidor del 68. Sí, efectivamente, Paulo Gómez es un político desde la década, desde mediados del siglo pasado, que en su momento se erigía como un demócrata, como alguien que luchaba por la apertura democrática de las instituciones, y ahora que está en el poder, pues actúa de una forma totalmente contraria. Vamos a continuar por acá. Dice, cuando se niega la realidad y se vive en una alterna, un buen ejemplo de fanático militante, y nos pone en un tuit de Pedro Salmerón, dice, AMLO no bajó la guardia contra el narco, ese discurso es falso, obviamente falso es lo que dice Pedro Salmerón, y solamente recordar, a él lo propusieron como embajador, le fue negada la embajada por los distintos casos de acoso y abuso sexual que tiene en su contra. Dice, Saldívar se lanza contra el Partido Verde y contra el PT por no respaldar la reforma electoral. Dice que lo que les duele no es la democracia, sino perder control y dinero. Se están dando hasta con la cubeta en la cuarta transformación. A mí no me gusta utilizar ese término de cuarta transformación porque es una estupidez que ellos mismos se hayan autonombrado y se hayan puesto al nivel de la independencia, de la revolución o de la reforma. Para quienes no ubiquen a este personaje, Arturo Saldívar fue ministro presidente de la Suprema Corte y, ojo, también en honor a la verdad, como ministro en sus primeros periodos, tuvo sentencias realmente históricas, tuvo proyectos de sentencia que vale mucho la pena estudiar. Era de los ministros con mayor fama pública, con mayor prestigio. Sin embargo, cuando llega al poder López Obrador, pues se dobló totalmente al grado de querer extender su mandato y pasó de ser alguien que abiertamente se manifestaba en contra de la reforma judicial a ser uno de sus principales promotores. Vamos a ver qué dice, y sobre todo para retomar esto de que se están dando hasta con la cubeta. Pues esas son las dos. ¿Por qué no ha sido saludada de la manera que debería ser por los partidos políticos? Porque realmente tienen dos afectaciones las cúpulas de los partidos. La primera es que pierden el control directo de quienes integran las listas de representación proporcional, y en segundo lugar porque se bajan los recursos de financiamiento a los partidos políticos. Esas son las dos cosas realmente que les duelen. Control y dinero. Control y dinero. ¿Por qué no ha sido saludada de la manera que debería? Aquí hay algo que sí me gustaría señalar. Bueno, me gusta señalar muchas cosas, ya se habrán dado cuenta. Lo que estamos presenciando con el motivo de esta reforma político-electoral es la primera gran guerra interna entre Morena. Ya venían con ciertas rupturas desde el tema del huachicol, desde el tema de Adán Augusto, desde el tema de Andy, pero ahora con la reforma electoral se están dando, pero con todo. Por ahí espero tener chance de hoy en la tarde, en la noche o ya mañana más tardar, darles un resumen de lo que va de esta gran pelea interna, que para quienes lo estamos viendo desde fuera, pues es sumamente divertida ver cómo se hacen pedazos entre ellos. Bien, más de la noticia de hace rato de la evacuación, del desalojo de juzgados. Xóchitl Gálvez informó que podría alcanzarse un acuerdo de conciliación en la demanda que interpuso en su contra Carlos Simas, ex esposo de la presidenta Claudia Sheinbaum, por presunto daño a su reputación tras el debate presidencial de 2024. Para quien no conozca el contexto, Carlos Simas era el esposo de la actual presidenta, de Claudia Sheinbaum, que saltó a la fama hace un par de décadas cuando, siendo alcalde, recibía maletines de dinero. Se vio en videos cómo pues acumulaban todo este dinero en actos de corrupción,
y Xóchitl Gálvez, quien fuera la candidata opositora en el debate del año pasado, perdón, del 2024, hizo alusión a este tema y pues bueno, los patos le tiran a las escopetas y ahora resulta pues que la demandaron por daño moral. Dice, cuando un estudiante de derecho, a ver, perdón, se me fue aquí. Cuando era estudiante de derecho, los ministros de la Suprema Corte eran verdaderos juristas y por ello resultaba sumamente ilustrativo ver los debates. Es una tragedia para los que hoy son estudiantes que este sea el nivel de debate en el máximo tribunal del país. Vamos a escuchar qué dice. El derecho de las personas a su propia imagen y que no puede usarse la imagen de alguien sin su consentimiento para fines comerciales. Se me acaba de mover esto. Perdón, ministros. Para fines comerciales y para fines acabo de mover mi archivo, perdón, ministros. Para seguir la narrativa. Sí, a ver, es intrascendente quizá este tipo de pifias, sin embargo esta ha sido la constante de la Corte del Acordeón, donde la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de los ministros muchas veces ni siquiera saben de qué están debatiendo, qué es lo que están hablando, terminan única y exclusivamente leyendo lo que sus asesores les dan y esto queda de manifiesto una y otra vez en sus participaciones. Más de lo erosional. Más de los narcoalcaldes. Bien, pues ya por último vamos a ver si hay algo nuevo. Vamos a pasar rapidito a ver las tendencias, a ver si está pasando. A ver, vamos a ver qué está de tendencia en este momento. Bueno, de la reforma electoral, obviamente por el discurso de hoy de la presidenta, por la presentación de su PowerPoint, por las declaraciones de algunos de los actores políticos, pues un tema que está en boga. Francisco, muchos saludos. Oye, por cierto, no es el programa sobre la reforma electoral todavía. Creo que sí me voy a adelantar y que ya tengo por ahí algunos archivos que estoy preparando para hacer un primer análisis. Sin embargo, pues la reforma la vamos a conocer hasta la próxima semana, pero no está de más darle una revisada a este PowerPoint que presenta la presidenta, pero sobre todo a las distintas declaraciones que han hecho propios y extraños posicionamientos de los aparentemente aliados como lo son el PT y el Partido Verde, incluso morenistas que se han manifestado en contra de esta reforma. Laura Burges, otra periodista que les recomiendo bastante, dice: ahora resulta que la lista nacional se desnaturaliza. Ricardo Monreal dice que está de acuerdo en eliminar la lista de representación proporcional en el Senado que viene en la propuesta de la reforma electoral, pero como son de memoria corta, les traigo un bello recuerdo. Vamos a ver. Sí, la apoyo, porque el hecho de haber incorporado la lista nacional hace varios años desnaturaliza al Senado de la República y elimina la paridad de los representantes de los estados, que son quienes representan a su vez el pacto federal. El hecho de suprimir la lista de 32 recobra el espíritu auténtico del pacto federal, del federalismo y de la representación paritaria del Senado de la República. Ni cómo negar lo que dice en aquel momento Ricardo Monreal. Ricardo Monreal
es actualmente el coordinador de los diputados de Morena. Obviamente, de hecho, me parece de sus casos, así como el de Arturo Saldívar, más preocupante porque son personas inteligentes. Puedo creer o vaya, si cabe la palabra, perdonar a la mayoría de los morenistas por su poca capacidad neuronal, por su poco conocimiento, el que aprueben este tipo de cosas. Sin embargo, personajes como Monreal o Saldívar sí entienden la gravedad de estas reformas. Sin embargo, pues prefieren seguir viviendo del poder. Precisamente el propio Ricardo Monreal, cuando formaba parte del Senado, pues él también entró como senador de representación proporcional, lo que refiere sobre la desnaturalización de quitar a los proporcionales es justamente un rompimiento del pacto federal, por ello se estima tan preocupante. Fíjense por acá, con la reforma electoral, Morena podría pasar del 51 al 70% de diputados y al 64% en el Senado. Eliminar el PREP y recortar pluris no es austeridad, es rediseñar el Congreso para concentrar el poder. Justamente por eso se le llama la ley Maduro. No sé si alcance a leerles aquí lo que dice. Dice, quitan gastito del PREP para mantener manga ancha. Aquí un comentario rápido. El PREP es este sistema de conteo rápido, que son los primeros resultados que se van dando después de que cierran las casillas. Normalmente con eso se puede garantizar desde la casilla hacia el PREP el poder observar cómo se van desarrollando las votaciones casillas por casillas. Parte de la propuesta de la presidenta es que se elimine el PREP y que sean en los consejos distritales, los cuales, por cierto, está controlando Morena, los que viertan los resultados de las elecciones. Obviamente esto pues prende las alarmas y genera suma desconfianza. Dice la nota, por considerar que es innecesario, la Presidencia de la República pretende eliminar el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, en elecciones federales y locales y pasar directamente al cómputo final de votos. En 2024 el PREP costó 237 millones y tomando en cuenta que la elección de ese año tuvo un costo de 64 mil millones de pesos, significó menos de medio punto porcentual. Esto en referencia de que la justificación de Claudia Sheinbaum para eliminar el PREP es el gasto, pues bueno, ni siquiera representa el 1%. Bien, dice, los expresidentes de órganos electorales, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valadez, advirtieron que la desaparición del PREP haría perder la certeza y confianza en los procesos electorales, lo que sería un error para el sistema democrático mexicano. Manifestaron que sería volver a la época del fraude de 1988, cuando no hubo un programa con resultados en tiempo real que diera certezas sobre la elección. Actualmente, a las 8 horas del domingo de la elección, arranca el PREP con datos de las actas que reporta el personal del INE desde las casillas. Tiene la intención de llenar el vacío de información mientras las actas llegan a las 300 juntas distritales. Aquí se los explico de manera muy breve. Al momento que cierra una casilla, se hace el conteo de votos, donde por lo regular hay representantes ciudadanos, hay representantes de partidos, se cuentan los votos, eso se le informa al INE y de ahí eso se publica. Mientras tanto, se juntan los paquetes electorales y estos se van a los consejos distritales. La primera información que tenemos, entiendas el PREP, esa la generan directamente los ciudadanos, no los funcionarios. Sin embargo,
ya es el Consejo Distrital el que oficializa el resultado al momento de hacer el reconteo de las actas, que lo que cuentan los consejos distritales son las actas y no los votos, salvo aquellas que se impugnan. Con esta reforma lo que pasaría es que ya no sería el ciudadano el que cuenta el voto, sino el Consejo Distrital, y ya no tendríamos resultados a partir de las 9, 10 de la noche, sino quizá hasta 1 o 2 días después, con lo cual seguramente pues va a haber una desconfianza generalizada. Al menos en lo personal se los puedo decir, yo de ninguna manera confiaría en que se vote, en que se cuenten los votos de esa manera. Dice esta misma nota, abren puerta a los acordeones. Diputados y senadores de oposición afirmaron que la propuesta de reforma electoral dinamita la democracia, omite combatir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y formaliza la práctica de los acordeones. Para quienes nos escuchan desde algún otro lugar, ahora que se implementó la reforma judicial, se legalizó el que se entregaran acordeones, o se hace papelitos que le decían a la gente cómo votar, lo cual bajo la legislación mexicana es un delito total, razón más que suficiente para que se hubieran anulado, pero bueno, vivimos en un país donde la ley no importa. Dice por acá, ¿por qué Claudia Sheinbaum quiere destruir algo que funciona tan bien como es el PREP del INE? Exacto, porque quieren que los resultados electorales ya no sean transparentes ni los puedas consultar en tiempo real, y vamos a escucharla. Tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día. Entonces no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital. Y después, si hay solicitudes en el propio conteo distrital, pues ya se abren las urnas como normalmente se hace. Entonces no vemos la necesidad de que haya PREP, sino ya directamente el conteo distrital. Esto es algo que se planteó varias veces en los foros, ¿eh? Ni siquiera lo traíamos como un tema original, y se planteó en los distintos foros y consideramos adecuado. Disminuye recursos y da certeza al final, porque ya es el conteo final. Ahora, si hay solicitud de apertura de urnas, etcétera, pues se cuenta. A ver, una precisión, los foros a los que hace referencia son los foros que hablábamos de Paulo Gómez, que básicamente es las recomendaciones que se hicieron entre ellos, y por otro lado, cuando habla de ahorros, el PREP no representa ni siquiera el 1% del gasto en elecciones. Es totalmente ridículo y sumamente riesgoso que se pretenda eliminar el PREP de tal manera que poca certidumbre va a haber sobre los resultados electorales. Emilio Álvarez y Casa dice: Morena y su gobierno en código autoritario. El gobierno presentó 10 puntos clave de su reforma electoral sin el respaldo de sus aliados, sin diálogo con la oposición, ni actores de la sociedad civil, academia, ni expertos en materia electoral. Contiene árbitro electoral disminuido, nula mención a la prohibición al financiamiento del narco, amparo a la sobrerepresentación, debilitamiento de fuerzas políticas opositoras, cero fortalecimiento a mecanismos de representación política. Vamos a ver qué dice. Dice: contenido de la reforma: elección de representación proporcional del Congreso de la Unión, reducción del gasto, mayor fiscalización, voto en el extranjero, tiempo en radio y televisión, inteligencia artificial, cómputos distritales, democracia participativa, no nepotismo, no reelección. Insisto, esto es parte del PowerPoint que presenta la presidenta. Habrá que esperar al día lunes a hacer un análisis a conciencia del texto. Dice Luquio: los presidentes que hablan de todo y no delegan pierden la capacidad de ejecutar los fusibles
que sin los ministros y secretarios, lamentable esa forma de hacer política. Efectivamente, Luquio, aquí se puso de moda algo que se le llama que ya no importa el cargo, sino el encargo. En teoría, bajo un Estado de Derecho, un funcionario público, un servidor público, un secretario, un ministro, únicamente puede hacer aquello que la ley le faculta, no puede hacer más allá de lo que la ley le faculta. Sin embargo, ahora vemos a funcionarios haciendo acciones fuera del marco normativo. Lo vimos sobre todo el sexenio pasado, donde el secretario de Relaciones Exteriores terminaba comprando ambulancias para el sector salud y bueno, un sinfín de idioteces que se generalizaron y popularizaron en esa administración. Bien, dice la integración, híjole, aquí no se alcanza a ver, queda muy pequeño. Reducción del gasto, decremento del 25% en el costo de las elecciones, INE, partido, OPLES, tribunales, mayor fiscalización, el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras, se prohíbe aportaciones en efectivo, uso de tecnología en la fiscalización, se reducen tiempos de radio y televisión, regulación del uso de inteligencia artificial, prohibición de bots y otros mecanismos. Aguas, aquí ya, insisto, este es el PowerPoint de la presidenta, o sea, esta es la parte bonita, no el detalle, pero aquí ya viene algo que ya me aterró. Dice, regulación del uso de inteligencia artificial, prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales. Cuidado con que quieran limitar las redes sociales. Los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral, que es lo que veíamos del PREP. Pues bueno, ya el lunes o el martes ya veremos más a detalle lo que va haciendo este proyecto de reforma. Dice América Rangel, esto es gravísimo. Ahora con su reforma electoral quieren que el INE baje en tiempo real información que consideren falsa. ¿Quién va a determinar lo que es verdadero o falso? ¿El gobierno? Esto es censura y no se puede permitir. Vamos a ver qué dice la presidenta. En el tiempo, o sea, nosotros sí pensamos que a la hora de las campañas electorales sí es importante que el INE esté permanentemente vigilando eso, que de alguna manera hay que regularle en las campañas. Pues ahí sí creo, y está planteada en la reforma, pues una manera de que el INE esté bajando todo eso que se sabe que es mentira, ¿no? En el tiempo, o sea, a tiempo real ahora sí, no esperando a ver 2 meses a ver qué va a pasar, sino en el momento que se dice esta noticia es falsa, pedir que se baje a las plataformas de redes sociales. Pero lo importante es la conciencia de la gente. Y la gente está, el pueblo de México, es algo extraordinario lo que ha ocurrido con la transformación. A ver, aquí un detalle importantísimo. Quien preside el INE, el Instituto Nacional Electoral en este momento, es fundadora de Morena, del partido oficialista. ¿Se imaginan que el INE, con las 1000 cosas que tiene que hacer, como organizar una elección, como fiscalizar a los políticos, ahora se dedique a ver qué estás publicando en redes sociales? ¿Quién va a determinar qué es censurable y qué no? ¿Quién va a determinar qué es verdad y qué no es verdad? ¿Qué es falso o no es falso? Por ejemplo, yo les puedo decir sin miedo a equivocarme, y se los digo de esta manera: Baja California tiene políticos íntimamente ligados con el narcotráfico. Evidencia hay de sobra. ¿Hay forma en que yo lo puedo probar jurídicamente? No. Pero es lo que todo el mundo sabe. Hemos visto los videos, hemos visto las relaciones comerciales, hemos visto cómo le quitan la visa a la gobernadora, cómo una diputada
la agarran con 800,000 pesos y dice que se le olvidaron casualmente que los traía. Hemos visto a distintos políticos festejar junto con narcotraficantes. Ahora, si en campaña yo publico un video con toda esta información bajo lo que está proponiendo la presidenta, pues a mí el INE me tendría que sancionar y me tendrían que bajar el video. O sea, esto es estúpido, cómo se pretende limitar la libertad de expresión. A ver, ¿debe de haber límites? Sí, pero los límites deben de ser a los políticos, no a los ciudadanos. Los límites deben de ser al político en el poder, no al ciudadano de a pie. Y claramente lo que estamos viendo en estas primeras pinceladas de la reforma político-electoral de Claudia Sheinbaum es que efectivamente es la ley Maduro y es una ley pensada en concentrar de mayor manera el poder. Bien, dice por acá, amanecen exigiendo elecciones sin narcos, 6 ciudades del país, mexicanos gritan, alza la voz contra el pacto criminal. A ver, la relación entre políticos y narcotraficantes es innegable en México y prácticamente en muchísimos estados. Cancelar el PREP es retroceder al 88, efectivamente. En 1988 las elecciones las organizaba y las controlaba el gobierno. Dice Luquio, si los políticos siguen pidiendo poner los salarios de la policía, los investigadores seguiremos así. También hay que ver de poder votar a los fiscales como en Estados Unidos. Pues bien, vamos a ver si hay algo más. Ya prácticamente es de lo mismo. Vamos a ver si hay otro temita que esté ahorita en boga. La tendencia del Poder Judicial, bueno, es por la amenaza de bomba. Acá en tendencias, en lo que carga, reforma electoral, Islandia por el juego de fútbol, Clean, PrEP, Coca-Cola, Mencho, Elon Musk. Por ahí hubo una pelea entre los morenistas y Elon Musk, que de ese nivel es la política mexicana. Ya antes de finalizar, que ya se nos fue el tiempo, nomás déjenme pasar rápido a ver si sale algo más. Dice, Monreal pide prudencia a Saldívar a ataques contra el PT y el Verde, que es de la pelea que estábamos viendo hace rato. Azucena, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusación ampliada contra los hermanos René y Alfonso Arzate, alias La Rana y Aquiles. Lo señalan de cargos de narcoterrorismo y narcotráfico. Pues parte de esta lucha contra el narcotráfico que cada vez se recrudece más. Dice, ¿recuerdan cuando López Obrador, abusando de la información que podía obtener, exhibió el teléfono de una ciudadana que lo criticó? Cuando la reportera le dijo que si él se hacía responsable de lo que a ella le pudiera ocurrir, le dijo que cambie de su teléfono. Ahora es José Ramón López Beltrán el que se queja de que filtraron su número de teléfono. Vamos a ver, recordar es volver a vivir. Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad, no exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. De ese nivel fue la presidencia que tuvimos. Es la representante del New York Times. Y este es el hijo de López Obrador, el que estaba hablando hace rato. Dice, en las últimas horas he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia. Le ponen abajo, tu papá dijo que no pasa nada, cambia tu número allá y de paso chinga a tu madre. Eso sí lo dije con mucho gusto, perdón.
Bien, la presidenta dice, la iniciativa de reforma electoral reduce 25% de los gastos por elección, mantiene la representación proporcional, pero se sustituyen las listas por elección directa. Todos los candidatos serán elegidos por el pueblo. Insisto, hay que esperar a ver la próxima semana ya el detalle de la reforma, ya el texto propuesto, porque el diablo está en los detalles. Dice que aumentó el turismo en México porque la gente en todo el mundo quiere conocer la transformación que se vive aquí, así de extraviada y desesperada está la señora. Confirmado, Claudia Naya. Esto es parte de la propaganda. Ahora que hablaban de bots, pues hay que ver los bots justamente de Morena. Ignacio Gómez Villaseñor es este periodista que les recomendaba hace unos momentos, que hace un excelente seguimiento a lo relacionado con los ciberataques y los distintos hackeos en contra del gobierno. Publica lo siguiente: un hacker robó 150 gigabytes de datos del gobierno de México usando IA. Tengo mis dudas respecto a la metodología del estudio de Gambit Security, el cual, por cierto, nadie ha visto completo. Ayer hablé con especialistas, hackers, autoridades y hasta con cibercriminales. Siempre he sido transparente. Los consulté en particular sobre este tema que incluso llegó a Elon Musk. Lo hice para tener una visión mucho más clara de lo ocurrido. Pronto diré lo que pienso, pero mientras quise hacer esta anotación. Es real que hay millones de datos circulando, ya sea que hayan sido robados o no con inteligencia artificial, y creo que eso todos los mexicanos lo hemos visto. A mí en promedio me llegan alrededor de 8 o 10 mensajes donde me dicen que pues, me gané algo, de que me hicieron un depósito, de N cantidad de cosas, que es obviamente fraudes de phishing, donde si tú le entras a los links que te mandan, pues te terminan robando la información y puede caer pues en pérdida económica. Lo peligroso de la presente propuesta, desconociendo los procedimientos técnico-operativos y el mínimo lenguaje correcto, es que tus explicaciones sean simplistas. Esto es lo típico de los gobiernos populistas. Lo vimos ayer con el mensaje de Donald Trump. Lo vemos recurrentemente con Claudia Sheinbaum, donde se deja de un lado la explicación técnica y los problemas complejos se reducen a respuestas simples. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también. Bueno, es lo mismo de lo la mayoría. Pues bueno, creo que ahora sí ya nos vamos a despedir, a ver si hay algo rápido. Dice, no, a ver, esto ya más de los temas bélicos, que tampoco le hemos dado seguimiento tanto el día de hoy. Dice, no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Estamos viendo en directo el mayor despliegue estadounidense en Oriente Medio desde 1991, desde 2003, las guerras en Irak. Así acaban de aterrizar en la base aérea de Lakenhead, Reino Unido, 3 cazas de combate F-35 para su posterior despliegue en Oriente Medio. Irán debería haber negociado. Un ciberataque explotando un chatbot de inteligencia artificial robó 150 gigabytes. Es parte de lo que hablábamos hace un momento. Parece que continúan los actos violentos, reporta Mónica Garza, dice, reportan situación de riesgo y operativo militar en la zona rural de Matamoros, un intenso despliegue de Fuerzas Armadas que incluye patrullajes aéreos con helicópteros, se registra en las inmediaciones del ejido Sandoval al poniente de Matamoros. La vamos a realizar en la explanada y quiero para que vean al ministro presidente con todos que la sesión pública del día de mañana la vamos a realizar en la explanada de la Casa de la Cultura de la comunidad y municipio de Tenejapa, en el estado. Es parte de lo que veíamos al principio, parte de las ridiculeces en las que ha terminado la Corte.
luego que Delcy, por orden de Trump, cesara a Tarek William Saab, una de las noticias que vimos al principio como fiscal general, debe decirle que presente las pruebas del supuesto hackeo de Macedonia del Norte al CNE. Tiene 578 días violando la ley, negándose a presentarlas. Esto en referencia a la elección donde resultó ganador Edmundo González y pues donde no se reconoció. Aparentemente iban a presentar las pruebas, obviamente jamás lo hicieron. Pues bien, creo que ahora sí ya vamos a concluir ya este video, que sin querer, pues ahora sí nos quedamos 2 horas, pasó rapidito. Muchísimas gracias a Luquio, dice: saludos Gires, te recomiendo Diego Puertas para análisis financiero. Todos los días por estas horas saco un video. Fíjate, Luquio, gracias por la recomendación. Me hace falta meterme al tema financiero. No es de los temas que yo domine. Obviamente es un tema fundamental, conozco lo básico. Sin embargo, sí me quiero poner a estudiar más sobre el tema financiero, sobre la bolsa, incluso sobre las criptos, sobre los temas de inversión. Porque sé que van muy de la mano con el tema político. Muchas veces no se entiende lo uno sin lo otro, pero ahí sí es una tarea pendiente que tengo. Yo, por mi experiencia laboral, me he centrado mucho más en temas de la administración pública, en temas legislativos, en temas políticos, inclusive en temas de análisis gubernamental, de desarrollo de proyectos. Me hace, a pesar de que trabajé un tiempo en la Secretaría de Hacienda, aunque mi área, mi dirección estaba encargada de las entidades paraestatales, sí me hace falta meterme a lo financiero. Por ahí lo platicaba con Pepe, en estos días pretendo hacer un rediseño del canal. Ya he estado subiendo por ahí una especie de columnas de videos más cortos, con una opinión mucho más política, mucho más fuerte. El día de hoy, creo que inclusive está por estrenarse, ya se estrenó el video, hablo sobre las fosas clandestinas. El día de ayer subí un video respecto a los desaparecidos en México. Ya esos videos no van a ser tanto como noticia, van más como una opinión personal, como una especie de columna, como una especie de posicionamiento ético, moral, político, y eso lo escribo pues desde el corazón, básicamente, de lo que yo creo, de lo que yo siento, un tono muy distinto. Ahora con los shorts estoy haciendo pequeñas editoriales de sátira política, donde prácticamente la idea es burlarnos de todos y cada uno de los políticos. Por cierto, hace ratito le subí un short de este estilo, porque ahora salió que el obispo de California pues es un cliente asiduo del Hong Kong. El Hong Kong es el table más grande, el prostíbulo más grande de Latinoamérica, aquí en Tijuana. Pues hablamos ahí un poquito de eso, obviamente en tono satírico. Traigo también la intención pues de hacer ahí algunos experimentos con el canal, de poder hacer más en vivos, de poder transmitir las sesiones del Congreso, sobre todo ahora que venga esta reforma electoral. Y bueno, pues haremos de todo un poco, hasta, ¿por qué no?, contar por ahí alguna leyenda, historias, algo más relajante, ¿no? Pero sí tengo pendiente el tema financiero. Luquio, gracias por la recomendación como siempre. Dice, no podemos abarcar todo, pero eso recomiendo gente que lo hacen bien, te enseñan sin hacer un lío del tema. Sí, fíjate, por ejemplo, digo, y nuevamente agradecerte, Luquio, creo que ahí lo que pudiera hacer a lo mejor es hacer resúmenes de personajes que sí saben del tema, de expertos en la materia, y por lo menos comenzar una ruta de aprendizaje. Te comparto la intención de este canal, aparte de que me divierte, aparte de compartir con ustedes, aparte del desahogo. Lo estoy pensando en un canal a largo plazo. Me puse por ahí algunas metas. Estas metas es poder llegar a ya tener un canal
pues medianamente consolidado para el año 2030, que es la elección federal en México. Así que tenemos algunos años para irle aprendiendo, y si me pongo las pilas, seguramente en 4 años aprenderé por lo menos un poco. También les debo la parte de cratología con Tonka, que es la parte donde hablamos de literatura, donde hablamos de libros. Traemos con Bruno del otro lado, que queremos este año hacer un seguimiento puntual a las elecciones en los Estados Unidos, a las elecciones intermedias, pero también a las gubernaturas. Ahí Bruno sabe mucho más que yo del tema de los Estados Unidos, pero pues ahí hacemos una muy buena sinergia. Pues dice: no podemos abarcar todo, pero por eso recomiendo gente que lo hace bien, te enseñan sin hacer un lío del tema. Exactamente, Luquio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like, suscríbete al canal y nos vemos pronto.